tuvieron problemas mayores ni nada por el estilo. No, no. No, no estaba muy complicado. Y No sí se sé. entendía las consignas, todo eso. Perfecto. Entonces, ¿se entiende las organizaciones como sistema? ¿No tienen alguna consulta o duda específica o no? No. ¿Avanzo entonces? Sí, sí. Por mí sí. Bueno, a ver, chicos. La modalidad que vamos a aplicar de hoy, estoy grabando la clase, así que después esto lo voy a subir en un link y se lo voy a compartir en la plataforma para que lo tengan todo disponible. A partir del día de hoy, los trabajos los voy a hacer que terminen los días lunes, a fines de que yo se los pueda corregir el martes a la mañana y el martes a la tarde podamos tener una clase en la cual se les pueda explicar el trabajo o ver algunas consultas o dudas específicas, ¿sí? Bueno. Sí. A ver, entonces todos comprendieron lo que era el concepto de organizaciones según un sistema, digamos. Quiere decir que tienen una entrada, que son los insumos, que son los recursos humanos, que es el conocimiento, que tiene un proceso, quiere decir que genera un valor agregado a la producción, y que tiene una salida, quiere decir que sale algo de la organización, ya sea una información, un servicio, un producto. Y que además este sistema se completa con la retroalimentación, es decir, el mismo mercado le brinda información para ver si están aceptando el producto, si aumentan las ventas o qué es lo que, cómo se comporta el mismo mercado a través de las salidas de la organización. Este tema, ¿están todos viendo mi PowerPoint? Sí. Sí. Perfecto. Este Sí. tema se lo quiero explicar muy, muy brevemente. Lo demás lo voy a pasar bastante rápido, pero simplemente es para que tengamos en claro este concepto, una primera mirada de este concepto. ¿Por qué lo voy a pasar medio rápido? Porque lo vamos a ver posteriormente en inglés, a estos conceptos con con otros objetivos organizacionales. Eh, los fines de la organización, ¿se lo expliqué en algún momento? Nunca, ¿no? Mm, creo que no. Bueno, Creo que no. se lo voy a explicar así muy, muy acotadamente, ¿no? Existen dos, a ver, cuando hablamos de fines de la organización, es decir, ¿para qué existen las organizaciones? ¿Y para qué existen las organizaciones? Se la puede ver escrita, o sea, todas las organizaciones lo tienen escrita en algún lugar. Es decir, ¿qué es lo que hacen esas organizaciones, básicamente? Fíjense que acá les pongo tres conceptos. El primero es propósito, misión y visión. Lo que es el propósito lo voy a abordar un poquito más adelante y hoy vamos a ver lo que es misión y visión y una clasificación de organizaciones. Existen estos dos conceptos, misión y visión, van de las manos. ¿Por qué? Porque son los conceptos principales o ejes centrales de todas las organizaciones. Es decir, cuando uno lee, porque es una frase hecha, un párrafo escrito por la misma organización, en el cual nos dice cuál es el objetivo principal de la empresa. Primero está la misión. La misión se expresa en términos de presente, quiere decir somos, en primera persona del plural, y lo que responde la frase, el concepto de misión, es qué somos y qué queremos ser. El qué queremos ser, yo lo voy a debatir un poco y además se lo voy a dejar de lado porque lo termina respondiendo otro objetivo. ¿Qué es la misión de las empresas? Cuando uno entra en cualquier página web o entra en una organización a trabajar y demás, lo primero que les presenta es la misión. Nosotros somos esto. Esto es lo que nosotros hacemos realmente. Si yo les tuviera que pedir que me digan cuál es la misión de Coca-Cola, ¿cuál creen que sería? ¿Vender Coca-Cola? ¿Cómo? Que es una empresa de gaseosas. Es una empresa gaseosa. Ahora, formulala de esta manera, en primera persona el plural. Haz de cuenta que vos sos Coca-Cola. ¿Quién sos? Son una empresa que vende bebidas en todo el mundo. Perfecto, de 10. Pues fíjate que ahí en una oración, después tiene un par de errores, después lo vamos a ir ya trabajando con esto, pero dentro de todo, con esa simple oración, vos ya sabés a qué se dedica esa empresa. Coca-Cola es reconocida a nivel mundial, pero si, a ver, yo les digo, ¿conocen la empresa Molinos Río de la Plata? No. No. Entonces, y vos querés, a ver, justo viste una búsqueda laboral o estás hablando de esta empresa y decís, che, pero ¿a qué se dedica? ¿Dónde podés ver a qué se dedica? Justamente vas a entrar a Google, va a decir Molinos Río de la Plata,
te va a aparecer la página oficial, y vas a buscar quiénes somos o la misión o visión. Entonces, cuando leas la misión de todas las empresas, vos tenés que saber claramente a qué se dedica la empresa. Justamente la misión responde a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Estamos hasta acá o no? Sí. Y el propósito, y el otro propósito, otro concepto que viene de la mano también con la misión, que siempre se escriben uno y otro a la vez, porque primero yo ya definí quiénes somos, ahora, ¿hacia dónde nos queremos dirigir? El concepto visión nos termina diciendo hacia dónde nos queremos dirigir, es decir, que está expresado en futuro. Es decir, buscamos ser o queremos ser, y la visión, como bien su nombre lo dice, es algo muy a largo plazo. Nosotros somos esto y lo que buscamos ser es esto. Y ese que queremos ser tiene que ser a muy largo plazo. Algo, una ensoñación. Es decir, a cada 20 años yo quiero ser esto. Entonces, esto es lo que soy hoy y esto es lo que quiero ser. ¿Se entiende un poquito la diferencia entre uno y otro? Sí. Perfecto. Propósito. Este concepto lo voy a abordar cuando veamos la clasificación, pero para que lo tengan en cuenta. Dice que es, para qué existimos las empresas? ¿Cuál es la razón de existir de mi empresa? Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos una clasificación de organizaciones. La primera clasificación que vamos a ver hoy, quédense tranquilos chicos que la clase del día de hoy es cortita, vamos a ver una pequeña clasificación en español y la semana que viene vamos a ver una clasificación en inglés. Vamos a ver diferentes tipos de cómo se pueden clasificar las organizaciones. La primera gran clasificación que podemos ver son organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Quién se anima a definirme qué es el lucro? Es cuando con ¿Pablo? fin de ¿Pedro? lucro, creo Decime, que Pedro. cuando es lucro es cuando el objetivo de la empresa es generar ganancias. Y cuando Perfecto, es lucro es por un bien común. perfecto. Es decir, que busca un bien social o un bien ambiental. Entonces, la primera gran clasificación que podemos hacer de las organizaciones es, vamos a encontrar organizaciones con fin de lucro, quiere decir que buscamos una ganancia económica. Tengan en cuenta esa palabra. Buscamos un beneficio económico. Y si es sin fin de lucro, quiere decir que buscamos un beneficio ambiental, un beneficio social, otro tipo de beneficio. Y ahora viene algo que siempre nos presta confusión, y se lo voy a poner después en otra filmina. Las empresas, ¿qué son? Organizaciones. Son organizaciones. Perfecto. Entonces, todas las empresas son organizaciones. No existen empresas que no sean organizaciones. Empresas, ¿son con fines de lucro o sin fines de lucro? Con fines de lucro. Con fines de lucro, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a poder decir? Y presten atención a esta frase. Todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas. ¿Se entiende la frase o no? Sí. Sí. Porque ¿qué empresa existe que no sea, qué organización existe que no sea una empresa? La sin fin de lucro. Un Sin ejemplo. fines de lucro. Ejemplo. UNICEF. Perfecto. Otro. Greenpeace. El Perfecto. colegio San Pablo. Perfecto. Y entonces, si todas las empresas tienen fin de lucro, quiere decir que si decimos que dentro de la clasificación de organizaciones, si tenemos la de con fin de lucro y sin fin de lucro, todas las empresas, todas las organizaciones que tengan fin de lucro van a ser empresas. ¿Se entiende eso o no? Sí. Perfecto. Otra clasificación que podemos ver, ya vimos ahora si tienen fin de lucro o si no tienen fin de lucro. Ahora vamos a ver otra que es un poquito más sencilla y después lo voy a complicar un poco más. Existe otra clasificación que puede ser según su tamaño, que básicamente dice que en Argentina se la utiliza mucho, por ejemplo, las famosas pymes, que es decir, la cantidad de empleados que tiene una empresa. Según la cantidad de empleados, fíjense esta clasificación. Dice que las grandes empresas son aquellas que tienen hasta más de 250 empleados. Las medianas son aquellas que tienen entre 50 y 250. Y las pequeñas, aquellas que tienen 50 empleados. Consulta. 50 empleados, ¿a ustedes les parece pequeño o no? No. No. Entonces hay otra nueva clasificación que te dice, están las pequeñas y después están las micro.
Las microempresas son aquellas que tienen hasta 10 empleados, 20 empleados. Y después están, entre esta clasificación, están algunas que se nombran actualmente, que son las pymes. ¿Saben qué significan pymes? No. Pymes, pequeñas y medianas empresas. Exactamente. Pymes un silogismo en el cual significa la P, significa pequeñas, y la ME es medianas. Entonces, cuando hablemos de pymes, en Argentina se trata mucho las pymes, se habla de pequeñas y medianas empresas. Se trata justamente de esta clasificación, son de que nombra a estas dos. ¿Por qué hace esa clasificación y no dice, no las menciona a las grandes? Porque las grandes tienen otra categoría de impuestos, tienen otra clasificación muy diferente. En cambio, las pequeñas y medianas, por lo general a nivel mundial, se las fomenta bastante, las tratan de ayudar mucho, tienen bastantes subsidios, tienen bastantes ayudas estatales, tienen diferimientos impositivos. ¿Por qué? Porque justamente somos pequeñas y medianas empresas, tenemos que competir contra estas grandes empresas y cuesta un poco. Entonces, ¿cómo hacemos para competir contra estas grandes empresas si no nos ayuda, si jugamos con las mismas reglas? Entonces, por lo general, tenemos otros beneficios que no tienen las grandes empresas. Y fíjense que acá está otra clasificación que dice según el destino del beneficio. Puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿Es parecido al anterior? Sí, porque ya menciona el lucro, digamos, ya menciona que tenga un beneficio económico. Pero ¿qué cambia con la clasificación anterior? Con la clasificación anterior lo que cambia es el ánimo. Fíjense que la anterior decía fin de lucro y esta dice ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir para ustedes o qué entienden ustedes cuando digo ánimo de lucro? ¿Para qué gana la plata? ¿Cómo? Perdón. ¿Para qué gana la plata? ¿Para qué gana la Ponele plata? ¿Mm? Es si la plata para es ganar. para ganarse o si es para la ganancia de alguien. Perdón, ¿me puedes repetir de nuevo, por favor, Martina? Ponele si la plata es para donarse o si es para la ganancia de alguien. Perfecto, en realidad exactamente eso quiere decir. Cuando hablamos de ánimo de lucro, quiere decir que nosotros necesitamos tener un beneficio económico. Es decir, que tiene un fin económico. Pero que el ánimo quiere decir que no busco ganar dinero, no busco tener un beneficio económico para mí, sino para ser reinvertido, por ejemplo. Sino para crecer en la misma empresa, digamos. En esta clasificación, por ejemplo, de organizaciones sin ánimo de lucro, podemos encontrar las famosas cooperativas, que son, por ejemplo, el Credit Coop es una cooperativa, por ejemplo. No es un banco con ánimo de lucro, sino que tiene un fin de lucro, pero no tiene ánimo de lucro. Es decir, que ellos necesitan ganar dinero, pero que no es para hacer crecer los dividendos de los dueños, digamos, no es para hacer crecer a los propios accionistas de la empresa, sino que es para hacer crecer a la propia empresa. Se reinvierte todo en sí mismo, digamos. ¿Se entiende esa Pero, diferencia o profe, no? Sí. que entonces, o sea, sería lo mismo sin ánimo de lucro que una sin objetivo de lucro. Sin objetivo de lucro. O sea, sin de Sin lucro, fin perdón. de lucro. En realidad no. Sin ánimo de lucro, a ver, con fin de lucro quiere decir que yo necesito tener un beneficio económico. Sin ánimo de lucro quiere decir que mi beneficio económico no es para el crecimiento de los socios, de los dueños de la empresa, sino que es para el crecimiento de la propia empresa o para un crecimiento para Ah, otro tipo. O sea, el objetivo del beneficio económico no es el empoderar a los propios dueños de la empresa, sino que es hacer crecer a la empresa, hacer crecer un rubro de la empresa, hacer crecer algo específico, digamos. ¿Se entiende eso o no? sí, sí, ahora sí. Está bien. Entonces, fíjate cómo está el Credit Cop, vendría a ser uno que tiene fin de lucro, o sea, porque el Credit Cop genera un beneficio económico, pero no tiene ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque justamente todas las ganancias que tienen es para reinversión, mejorar el servicio al cliente, mejorar las cantidades de sucursales, ofrecer mejores servicios a los empleados y demás. ¿Se entiende eso un poquito mejor o no? Sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Otro tipo de empresas que ¿cómo podemos clasificar otro tipo de organizaciones, perdón? Podemos clasificar también como organizaciones o empresas en este caso, fíjense, se les dice empresa. Yo modificaría acá la palabra empresa por organizaciones.
de tipo privada, pública o mixta. ¿Qué quiere decir cuando escuchamos constantemente hablar de esta empresa es privada? Quiere decir que los dueños de esa empresa son personas que no trabajan en el Estado. Y cuando decimos esta empresa es pública, quiere decir que los dueños de esa empresa es el propio Estado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando hablamos de una empresa privada, quiere decir que trabaja con las reglamentaciones que es para todos. Es decir, que vos tenés que estar conformado, que, a ver, por ejemplo, tu kiosco, tu despensa, tu supermercado, trabaja con las mismas reglas que el otro supermercado. Es decir, y aparte los dueños de ese supermercado puedo ser yo, puede ser Joaquín León, puede ser cualquiera de todos ustedes, digamos. En cambio, cuando hablamos de empresas públicas, generalmente no, siempre, los dueños de esa empresa pública es el propio Estado. ¿Qué beneficio tiene y por qué hace esto el Estado? ¿Por qué el Estado se apodera de una empresa, digamos? Porque es una empresa clave. Como por ejemplo, a ver, tomemos una empresa de servicios. Las empresas de servicios son mixtas. Quiere decir que tiene parte privada y parte pública. ¿Por qué hace esto el Estado? Porque viene y dice, che, vos sos una empresa que no podés quebrar, que ofreces un servicio único en la sociedad, ofreces agua, por ejemplo, agua del norte. Entonces yo no te puedo dejar liberado a que vos lucres con esos y busques. ¿Por qué? Porque sos un monopolio, es decir, que es una sola empresa, podés poner el precio que quieras. Entonces yo voy a tomar posesión de tu empresa y te voy a regular de tal manera que pueda ser beneficioso para ambos. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces existen empresas privadas, que es decir que los dueños son gente común y corriente, por así decirlo. Empresas públicas, que los dueños de esa organización, el propio Estado, y mixtas, quiere decir que tiene parte de dueño público y parte de dueño privado. YPF, por ejemplo, es mixta. Tiene parte pública y parte privada. Y después, Okay. otro tipo de clasificación, que no lo estoy viendo, lo perdí, perdón, es según el ámbito de su actividad. ¿Cómo es según el ámbito de su actividad? Según el ámbito de su actividad quiere decir en dónde hace operaciones. Por ejemplo, si vamos a la tienda, por ejemplo, del Tipal, vendría a ser el ámbito de actividad es local. Quiere decir que su influencia es cercana. Si ya hablamos a ver qué empresa existe a nivel frigorífico, Bermejo, creo, es regional, no es regional, perdón. Ya hablamos de un ámbito de la actividad provincial. Quiere decir que tiene efecto en toda la provincia. Después tenemos una regional. Regional quiere decir que abarca más de una provincia, abarca 2 o 3 provincias. Como por ejemplo podemos decir que abarca a todo el noroeste. Existen, empresas frigoríficos, se me ocurren muchos frigoríficos. Esta empresa de Río de la Plata es regional, abarca todo el sector pampeano de la Argentina. Y después tenemos empresas Marinaro. que están... Marinaro, perfecto. Sancor abarca todo el noroeste y demás. Después tenemos otras empresas que pueden abarcar todo el país, toda la Argentina, por ejemplo, o todo un país, todo Bolivia, todo Chile y demás. Quiere decir que tiene su ámbito de influencia es a través y a lo largo de todo el país. Podemos hablar de las grandes cadenas de supermercados, que tienen casi sucursal en todas las provincias y demás. Y por último tenemos las famosas multinacionales, que quiere decir que básicamente que abarca muchos países. Creo que ahí se conocen bastante. Tenemos Coca-Cola, tenemos Apple, Samsung, Microsoft, tenemos un montón de empresas que conocemos que abarcan muchos países. Y acá sí vamos a entrar un poquito más complejo. Y con esto terminaremos el día de hoy. Fíjense que acá dice según su forma jurídica. ¿Qué quiere decir? Todas las organizaciones, todas, tenemos que estar inscritas en AFIP. Es decir, ante el Estado tenemos que decir, che, esta es la organización que tenemos. Es decir, que le creamos una persona. Cuando nosotros hacemos una organización, estamos creando una persona que tiene vida propia, que tiene cultura propia, que tiene valores propios, que tiene una misión, que tiene una visión. Lo voy a silenciar un segundito a todos, chicos. Ahí está. Que tiene una misión y una visión. Es decir, creamos una persona. Y eso lo tenemos que tener registrado en algún lado. Lo registramos en AFIP. Entonces, cuando vamos a registrar esta empresa, por más que nosotros seamos el único dueño, hagamos el caso, estoy creando una persona. Que si yo me muero, esa persona sigue existiendo. Recuerden que a mí no me interesa la persona, me interesa el puesto.
Entonces, cuando nosotros registramos esta organización en AFI, puede ser de diferentes formas. Y estas son las famosas formas jurídicas que se las estoy presentando acá. Están las famosas unipersonales, que quiere decir, como son tan pequeñas, pero tan pequeñas, necesita algunas facilidades ante el Estado. Entonces aparecen estas sociedades unipersonales, que quiere decir que la forma una sola persona. Es decir, yo, una sola persona, tengo mi kiosquito, silencia todo porque se escucha un ruido tremendo. Participantes, silenciar a todos. Los silencio a todos, pero les vuelvo a dejar activado el audio para que si hablan, o sea, ustedes mismos lo pueden activar, pero actívenlo solamente cuando tengan consultas o dudas. Ahí está. Están estas unipersonales. No quiere decir que una organización conformada por una persona, sino que el dueño de esa organización es una sola persona. Por ejemplo, yo voy y tengo mi kiosco. Entonces, en mi kiosco, como si quiero estar conformado como una sociedad, la famosa esta sociedad anónima, una SRL, que ya vamos a ver después, es muy caro para un kiosco. Entonces, le dan la posibilidad de decir, bueno, sos vos el único dueño y te creas una unipersonal. Obviamente te ponen límites de facturación. Che, si facturas, quiere decir que si vendes más de 100.000 pesos, por así decirlo, vas a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque estás vendiendo muchísimo. O sea, vas a tener que contratar personas, vas a tener que crear otro tipo de organización. O sea, si vos creas una unipersonal, la podés ir mutando y creando otra. Después tenemos estas, decimos, bueno, a ver, yo y... sí, dígame. Pero las unipersonales, por más que si vos generás más de ponerle 100.000 pesos, sí o sí tenés que contratar a alguien más. No te obliga a contratar a alguien más, sino lo que te dice el Estado, te dice, bueno, a ver, si ya estás facturando más de 100.000 pesos, por más que seas una unipersonal, te pone ese tope, te dice, bueno, no me acuerdo si 100.000 pesos, ¿no? Pero creo que andaba por ahí 150.000 pesos mensuales. Te dice, che, estás facturando muchísimo, vos ya estás en condiciones de pagar este impuesto. Entonces vas a tener otro régimen legal, digamos. O ya estás en condiciones de poder discriminar IVA, ¿se entiende? Nunca te obliga a contratar personas, pero sí te dice que vas a tener que mutar tu sociedad a otra más compleja. ¿Sí? Bueno. Pedro, te voy a usar de ejemplo. Ahora, yo con Pedro tenemos un proyecto. Le digo, che, Pedro, yo tengo la plata, vos tenés la idea. Pedro me tiene una idea espectacular, quiere hacer drones de agricultura. Entonces, con Pedro dijimos, che, bueno, hagamos el proyecto, está muy bueno, digamos, le veo mucho futuro. Entonces, digo, che, Pedro, tenemos que conformar algo, una sociedad, una organización, para dejar registrado ante la AFIP que vamos a trabajar juntos. Entonces aparecen estas famosas sociedades colectivas. Un segundo. Perdón. Estas famosas sociedades colectivas. ¿Qué quiere decir estas sociedades colectivas? Quiere decir que yo y Pedro, le decimos a la FIP, estamos creando una nueva organización que se va a llamar Drones Agrícolas, súper original el nombre, y que nosotros dos vamos a trabajar juntos. Y vamos a tener este empleado y vamos a hacer esto. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta con Pedro? Contratamos con Pedro una persona y resulta que esa persona se cortó la mano. Manejando el dron así vino, se lo tiró en la cara y se cortó la mano. ¿Qué es lo que va a pasar? Pedro, ¿vos tenés una casa a tu nombre o no? A mi nombre no, al nombre de mi papá. Bueno, hagamos que Pedro tiene una casa a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir este empleado nuestro, Pedro, y nos metió un juicio y lo termina ganando. Entonces resulta que nos ganó 10 millones de pesos porque se cortó la mano con la que laburaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Vamos a tener que salir a pagarle a esta persona y salir a pagarle estos 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Va a venir contra nuestros bienes personales. Quiere decir que te va a sacar a vos tu casa y te va a decir, bueno, vende tu casa y págale a este tipo. ¿Se entiende eso o no? Sí. Eso pasa en las empresas, en las sociedades tipo de sociedades unipersonales y en las colectivas. Entonces vos venís y decís, che, profe, Joaquín, hagamos una sociedad en la cual si nos llega a pasar algo, o por ejemplo ahora la pandemia, tuvimos que cerrar y no podemos pagar a nuestros empleados, no vayan contra mi casa. ¿Por qué? Porque es mi casa, es mi auto, son mis cosas, digamos. Entonces te digo, che, bueno, sí existe una sociedad que hace que el empleado no pueda atacar nuestros bienes personales. O no puede ir el Estado o nuestros proveedores contra nuestros bienes personales. Y este tipo de sociedad se llama la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces es un poquito más cara, tiene otro tipo de estructura,
otras formas de imposición de impuestos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Misma situación, vino el empleado, se cortó la mano, hizo un juicio, nos ganó, y le tengo que pagar 10 millones de pesos. Vos tenés tu casa, que está a tu nombre, no está a nombre de la empresa. Entonces el Estado no te puede tocar esa casa. Pero sí, por ejemplo, nosotros va a agarrar el Estado y va a decir, bueno, pero tenés un dron, vendelo al dron y pagale a tu empleado. ¿Se entiende eso? No nos va a poder atacar nuestros bienes personales, pero sí va a poder ir contra todos los bienes que tiene la propia organización. ¿Se entiende, Pedro, no? Claro. Sí, sí, Perfecto. Vos decís, che, ¿y por qué no hacemos de una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Por qué existen las unipersonal o las sociedades colectivas si puede llegar a pasar esto? Contame. Porque los impuestos son más caros en las de responsabilidad limitada. Perfecto, así es. Exactamente. Y por último, la última tipo de sociedad. Resulta, Pedro, que nos salió una meca, nosotros trabajábamos antes en Salta, y ahora nos salió una meca para poder trabajar en Tucumán, Catamarca y La Rioja. Y necesitamos financiamiento, quiere decir que necesitamos mucha plata. Entonces decimos, che, ¿qué podemos hacer? Vamos al banco y no nos quieren prestar plata. Vamos al Estado y tampoco nos quieren prestar plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venís vos, Pedro, y conseguiste un amigo, León, que te dice, che, yo te invierto plata, yo te doy la plata para que vamos a trabajar a estas provincias, pero yo quiero un porcentaje de tu empresa. Si somos una sociedad de responsabilidad limitada, no le podemos dar nosotros un porcentaje de nuestra empresa. En cambio, si somos una sociedad anónima, del 100% de nuestra empresa, nosotros podemos crear porcentajes para poder venderlo, que son las famosas acciones. Quiere decir que cualquier persona puede adquirir un porcentaje de mi empresa a través de la compra de acciones. Entonces viene León y te dice, che, yo quiero el 20% de tu empresa. Yo hago una acción por el 20% de mi empresa, en el cual se la vendo a León. Entonces recibo plata para poder trabajar en estos lugares y León pasa a formar parte de nuestra sociedad. El día de mañana vino León y dice, che, ya no me interesa hacer más de esto, ¿qué es lo que hace? Y apareció Martina y le dijo, che, yo te compro las acciones, yo quiero trabajar con él y vos ya no te interesa más. Listo, vino León y le vendió muy fácilmente sus acciones a Martina. ¿Se entendió eso o no? Chicos. Sí. Sí, profe, se entendió 10. Cuando Perfecto. ¿Consultas o dudas Cuando hasta aquí? compra una parte de la empresa, Se llaman acción. parte de la empresa, ¿Mm? o sea, del total de lo que genera es para Perfecto, pero no solo del total que genera, sino que también, a ver, hagamos de cuenta que nosotros teníamos una casa, teníamos instalaciones, cuando él compra acciones, también compra el porcentaje que corresponde de la casa, del auto, de las instalaciones que teníamos. O sea, compra un porcentaje de todo, no solo de lo que producimos. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Perfecto. Sí. ¿Consultas o dudas, chicos? No. ¿Seguro? Cuando sea la clase en inglés va a haber dudas, profe. Mirá, Ana, lo que te dicen los chicos. No. ¿Por qué? No, porque es otro idioma, re complicado. Pero ustedes ya... ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? 15. Perfecto. Hace 10 años que vienen estudiando inglés. Yo creo que ya la tienen, pero ya la tienen recoqueada. Ay, sí, chicos, no va a ser difícil. Y aparte va a estar Joaquín, cualquier duda, él está para explicarlo en castellano, porque esto es un técnico, pero no van a tener problema. No, que este creo que no va a tener problema. Y en realidad yo se lo voy a tratar de explicar en inglés también, digamos. Así que vamos ahí con Sí, inglés a porque full. Joaquín sabe inglés, así que él también puede explicárselos en inglés. Pero Bueno. son los ¿Mm? mismos temas en inglés. Claro, es la misma materia, pero algunos se dan en inglés y otros en castellano. Por ejemplo, la clasificación que vamos a ver en inglés es según el sector, que ya la Claro. vamos a ver en inglés, sector primario, Sí. secundario y terciario, pero lo vemos Ajá. primary, secondary y terciario. Chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Con esto dejo de grabar la clase. No, perdemos un segundo que deje de grabar. Así les subo.